Bienvenidos a Lamento de la Medianoche, el canal donde tratamos de abordar temas, historias y relatos de lo sobrenatural, de aquello que nos deja titubeando por la madrugada, de esos temas que se discuten en las noches de familia o amistades. Espero que esta noche te la estés pasando bien y disfrutes del siguiente relato. No se te olvide darnos el like y seguirnos. Esta historia nos la contaba el que fuera mi padrino. Vivíamos en una ciudad a las afueras de Chicago y cada fin de semana nos hacíamos una rica carne asada e invitábamos a toda la familia y amigos. Él nos llegó a contar esta historia varias veces. Algunos detalles variaban, pero lo esencial, los detalles más importantes no variaban. El grupo con el que él venía eran originarios del mismo pueblo en Veracruz. Su destino era Chicago para trabajar en las plantas procesadoras de la ciudad. Pasaron por Tampico y la frontera cerca de Matamoros sin ningún problema. El gran impedimento para aquellos que venían en busca del sueño americano eran esas zonas que están a la intemperie, donde muchos se quedan y donde el desierto, el monte o el agua los cobija para siempre en su eterna noche. Aunque mi padrino tomara muchas noches, contar la historia que él vivió lo ponía muy sobrio. Mi madrina siempre le decía: no la cuentes, siempre que la cuentas no puedes dormir, luego andas soñando cosas. Igual la cantaba, pero yo notaba que su mirada se perdía en los rincones más oscuros, como esperando que algo se aparezca, que algo le hable desde esa penumbra para pedirle algo. ¿Qué pasó, Torito? ¿Cómo ves? Esta noche nos pasamos por el rancho. El gringo nos va a dejar pasar y del otro lado nos levanta el coyote. Ya dijo que todo eso es fácil, que lo ha hecho millones de veces, le comentó uno de los tipos que lo iban acompañando. Mi padrino solo chasqueó sus dientes y dijo: no, hombre, esta gente dice puras mentiras. Así usualmente empezaba el relato de mi padrino. Le decían así Torito porque era una persona que no se dejaba de nadie. Si el problema escalaba hasta los golpes, ahí estaba firme. Un tipo muy obstinado, terco y que le encantaba entrar en broncas. ¿Algún problema, joven?, preguntó el coyote. Mi padrino siempre lo describió como un tipo que tenía la sangre muy pesada. Tenía 2 relojes y movía mucho las manos al hablar. Estaba un poco pasado de peso y solo hablaba de sus triunfos, en el dinero, los negocios, las mujeres y otro sinfín de mentiras. Si no le gusta, bájese, aquí lo dejamos, dijo el coyote. Bájame y me das mi dinero, le contestó mi padrino, viéndolo con mucho coraje. Apenas estaba tomando aire para continuar la intricada plática, cuando uno de los que iba con él le tomó el hombro y le dijo que se calmara. Cuenta mi padrino que de ahí a un rato todos iban muy callados, solo viendo la carretera. Tuvieron que ir de Bronzeville a McAllen porque ahí estaba la ruta que iban a tomar. El coyote tenía un radio de banda corta con el que se comunicaba con una segunda camioneta que iba detrás. Solo se escuchaba el reloj que sonaba como sonaja porque le quedaba grande. Entre más se adentraba en la carretera, más nervioso iba el tipo. Mi padrino cuenta que entre más tiempo pasaba, más oscuro parecía ponerse todo. ¿No se ha visto el ranchero? Ya sabes que cuando se aparece nos va muy mal, le preguntó el coyote por radio el chofer de la segunda camioneta. Mi padrino siempre ha demostrado no tener temor a nada, pero cuando la neblina llegó de pronto, a lo lejos escuchó los trotes del caballo, las cerraduras haciendo su clásico sonido en contra del pavimento. Parecían dejar unas huellas de fuego en el asfalto, pero mi padrino dice que de eso no está seguro. Probablemente eran solo chispas. El coyote le dijo por radio al otro que eso no era el ranchero. Este otro es otra cosa, es otro fantasma. En el caballo venía montado un tipo que vestía un traje de charro. Mi padrino no pudo ver el rostro del tipo, pero sí recuerda el terror que en él causaba. El coyote no bajó la velocidad de la camioneta y el charro tampoco se detuvo. El coyote quería embestirlo, pasarle por encima, pero el caballo saltó antes. El coyote perdió el control de la camioneta y chocó. Mi padrino dice que no tiene ni idea de cuánto tiempo duró inconsciente.
Tan pronto levantó la mirada, vio la patrulla fronteriza revisando con una luz el accidente. Del coyote no vio nada ni las luces, pero mi padrino se levantó rápido y escaneó todo. Revisó su frente y sus labios para ver si no tenía sangre. No tardó mucho en arrastrarse y moverse a través de los demás pasajeros. Mijo, nunca supe si estaban vivos o no. Solo actué por instinto y me escapé, nos decía mi padrino. Se agarró corriendo, quiso alejarse lo más posible de la carretera para evitar a la ley. A lo lejos escuchó unos galopes y entre los matorrales del desierto de la muerte, a mi padrino lo persiguió un charro fantasma. Él corrió y corrió, sin importar el dolor que las ramas le causaban. Vio unos arbustos ahí cerca de un árbol torcido. Se escondió detrás de ellos con el pensamiento de escabullírsele al charro. Torito, es imposible que te me pierdas. Esos lares son mis dominios, aunque otros se sientan dueños. Sé por qué estás aquí y de qué vienes huyendo de tu natal tierra. Mi padrino se quedó congelado. Vuelvo a afirmar que mi padrino no le tiene miedo a nada, pero en ese momento, según sus palabras, no aguantaba más el miedo. Sentía que se le salía el corazón del pecho. Señor, yo a usted no lo conozco, no tengo más dinero, todo se lo di al coyote. Torito, a mí esas cosas no me hacen falta. Por consecuencia, yo vengo a presentarte una oferta. Opciones no es algo que te sobre en este momento. Mi padrino se asomó para verlo y recuerda que el tipo no tenía nada raro. Tez aperlada, de bigote delgado, ojos negros. El traje estaba impecable, como si el polvo ni lo tocara. Señor, yo solo quiero trabajar. Disculpe si estas son sus tierras, pero solo venimos de paso. Ahorita me paso a la carretera. Mi padrino solo alcanzó a verlo un par de segundos cuando se desvaneció. El charro desapareció delante de él y le dijo: Mira, Claudio, como que no entiendes qué te estoy ofreciendo. Voy a aclarar el mensaje. De aquí en adelante no tendrás que lidiar con problemas de dinero y bienes. Serás alguien importante en la vida. Mi padrino pareció entender con quién hablaba. En las escenas siempre nos decía que él pensaba que no tenía opción, pero se negó a contestar en ese momento. Estaba insólito ahí sentado en medio del desierto, hablando con un ente que le ofreció el mundo. Claudio, yo sé de lo que eres capaz, ya lo has hecho. Vive bien tu vida y en la que sigue te vienes conmigo, le dijo el charro, mientras le sonreía. Hasta parecía amigable según mi padrino, pero sus ojos negros que no tenían una expresión, parecían emitir un dolor y una pena eterna. Mi padrino se levantó y se sacudió el polvo de la ropa, se limpió sus manos y le extendió la mano y le dijo: Señor, con muchísimo respeto, yo ahorita estoy bien, no ocupo de su ayuda. Se lo agradezco de todo corazón, de veritas, así estamos bien, patrón. Ya más adelante lo platicamos, le dijo el asustado hombre, que ya tenía una pierna girada al lado contrario. Ya estaba listo para echarse a correr. El charro lo vio de reojo, le regaló otra sonrisa, pero esta parecía ser más una amenaza. Una sonrisa, más bien una mueca, sin mostrar sus dientes. Ahí no había nada más que una molestia tratando de ser disimulada. Entendible, caballero. De rato nos vemos, que son unas décadas. Otra vez el charro le ofreció una cálida sonrisa. El charro le extendió la mano y así se despidieron esa noche. Más valía no tenerlo de enemigo en ese lugar lleno de muerte. Se dio la vuelta y sin mirar hacia atrás empezó a caminar despacio. No tardó mucho en pegar una carrera. Se detuvo a tomar aire una vez más, ya cuando sentía
que estaba lo suficientemente lejos. Caminó en el desértico monte buscando la salida de tal lugar, pero la neblina no daba permiso. Él llegó a pensar que estaba dando vueltas en círculos. Les vuelvo a recalcar una vez más que mi padrino no le tiene miedo a nada. Nunca nos ha contado de otro caso. Nunca ha vuelto a hablar de fantasmas ni encuentros con entes extraños. Esa noche no fue lo último que mi padrino vio, pues cuenta que ya entrado en la madrugada vio una llamarada. A lo lejos vio algo así como una fogata. Era tanto el frío que tenía que decidió caminar hacia esa dirección, pero algo extraño le sucedió en el trayecto a esa fogata. Primero dice que empezó como un zumbido, apenas si lo escuchaba. Entre más se acercaba hacia la fogata, más iban incrementando los sonidos que oía. Dice que sonaba como cuando encendías las viejas teles que antes tenían un canal sin señal. Luego fueron murmureos, susurros, como si muchas voces le estuvieran hablando al mismo tiempo. Eran voces inconfundibles, una justo detrás de la otra. Algo le querían decir, pero él no podía entenderlos. Prefiero escuchar las voces y no morirme de frío. No me voy a parar aquí, pensó él en ese momento. Él ya no podía correr de tanto frío, pero era tanto su deseo de llegar a la fogata. Se los juro, parecía que yo era como una palomilla. No podía detenerme, tenía que llegar ahí. Nos contaba mi padrino, ya cuando solo quedaban las cenizas en el asador. Los susurros pasaron a un llanto desgarrador, como si 1000 almas estuvieran en pena. Dicen que la hipotermia te puede llevar a hacer o ver cosas extrañas. Cuando llegó a la fogata, se dio cuenta que no había tal cosa. Solo una lámpara de mano y las voces ya no se escuchaban. La noche llegó a estar en total serenidad. Él aún no se explica cómo es que confundió la luz de esa lámpara con una llama. La lámpara estaba ahí, con el faro apuntando al cielo, a un lado de un viejo mezquite y cerca de una mochila que estaba en muy mal estado. Escuchó un quejido detrás de uno de los arbustos. Pensó que las voces estarían por regresar, pero no. Primero escuchó el sonido como de un cascabel. Pensó tal vez una víbora, pero no, era como metal. Y luego escuchó el sonido de una persona dolorida que estaba muy bien grabada en la memoria de mi padrino. Fijó su mirada detrás de uno de los arbustos y con una rama que recogió del piso los movió. El ruido que escuchó pasó de ser un quejido entre dientes a una llamada de ayuda, pero con muy poca fuerza. El sonido era enmudecido por algo, como si algo estuviera tapándole la boca. El torito vio un brazo levantarse de entre esos arbustos. El reloj de oro reflejó la luz de la lámpara de mano que aún apuntaba hacia el cielo. Era el coyote. Mi padrino dice que lo vio clavado en una rama de un mezquite. No sabe cómo se cayó o si lo empujaron, pero la rama se había incrustado en el abdomen del tipo. Jamás voy a olvidar sus ojos y su voz, dice mi padrino. Apenas si podía hablar y no le entendía mucho porque se estaba ahogando con su sangre. Nos contaba ya cerca de acabarse esas cenizas en el asador. De lo poco que le entendió era que le había mordido una víbora cascabel y que corrió, que no vio la rama. Y la siguiente parte, en esta parte mi padrino parecía estar pidiendo perdón. No sé si Dios o al tipo ese. Dice que pensó en quitar el reloj de oro. Y como tomó el brazo del coyote para removérselo, el coyote trató de mover su brazo para no dejarse, pero ya estaba moribundo. No tenía fuerza. Ya de muerto, no lo iba a necesitar él. A mí me hubiera servido de algo en el camino, nos contaba mi padrino. Pero algo lo detuvo y no fue compasión por el coyote. Llévatelo, Claudio.
Mi padrino no vio nada. Volteó hacia ambos lados, buscando el origen de esa voz profunda. No invirtió mucho tiempo en buscar de dónde salió esa voz. Tan pronto pudo, se alejó de ese lugar. Según él, pensó en regresar en la mañana, pero escuchó otra voz. Esta voz sonaba un poco más cansada, desgastada por la edad. Mi padrino dice que se levanta en las madrugadas porque escucha esa voz, ese mensaje. No seas terco, déjalo ahí. Después de escuchar esa voz y de caminar tanto a la intemperie, mi padrino no podía pensar bien. Dice que algo o alguien lo iba guiando en el camino. Cada vez que se cansaba, sentía que lo jalaban del brazo. Un momento en que se desmayó y no supo más de nada. Cuando se levantó fue porque el sol lo estaba tostando, pero curiosamente había quedado dormido cerca de otro mezquite. Ahí esperó hasta la noche, cuando se topó con otro grupo de inmigrantes. Juntos llegaron al otro lado del punto de inspección. Llegaron a una gasolinera y se hicieron pasar por trabajadores de construcción. Mi padrino dice que lo que más recuerda de esa última parada son unos tacos de harina que le regaló el encargado de la tienda. En tiempo presente, mi padrino ya no vive en Chicago. Se regresó a Veracruz porque su madre estaba muy enferma. Lo último que supe de él es que al parecer había juntado más dinero de lo que todos suponíamos. Llegó con bastante poder adquisitivo y el estar trabajando en este país había resuelto todos sus problemas en el pueblo. O eso es lo que cuentan. Si llegaste hasta aquí, te agradezco la atención y espero que te haya robado el sueño hoy. Esto fue El Lamento de la Medianoche. Por favor, no olvides suscribirte. Muchas gracias.